En un mundo donde la prosperidad parece un premio y el sufrimiento una maldición, hay una historia que desafía todo lo que conocemos sobre la fe, la justicia y la humanidad. Un hombre cuyo destino fue sellado no por sus pecados, sino por una prueba más grande que cualquiera haya imaginado. Su nombre es Job. Un hombre bendecido con todo lo que cualquier ser humano podría desear, hasta que un día el cielo mismo lo abandonó. Todo lo que amaba, todo lo que tenía, fue arrebatado de él. Pero ¿qué harías tú si te quedaras sin todo? Sin tu familia, sin tu hogar, sin tu salud. ¿Serías capaz de mantener tu fe, aunque todo te fallara? Esta es la historia de un hombre que frente a la desesperación más absoluta, nunca dejó de luchar. Un hombre llamado Job, cuya fe fue puesta a prueba como nunca antes. Prepárate para descubrir cómo, en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar con mayor fuerza. En la tierra de Uz, un hombre llamado Job vivía una vida que muchos envidiarían. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, que siempre evitaba el mal. Era un hombre de gran fortuna, pero lo que realmente lo distinguía no era su riqueza, sino su carácter. Tenía una familia numerosa, hijos y hijas que amaba profundamente, y una casa llena de alegría. Job no solo era un hombre de bienes materiales, sino un hombre de fe. Cada día ofrecía sacrificios a Dios, orando para que su familia estuviera protegida, para que su vida permaneciera en paz. Sabía que todo lo que tenía era un regalo divino. Pero incluso en los momentos más felices, Job sabía que la vida estaba llena de incertidumbre. El bienestar de su familia, la abundancia de sus tierras, todo eso podía desaparecer en un instante. ¿Qué haría él si un día fuera probado? Sin saberlo, Job estaba a punto de ser arrastrado a una tormenta más grande que cualquiera que hubiera conocido. Una tormenta que pondría a prueba hasta los cimientos de su alma. En los cielos, una reunión de seres divinos se llevaba a cabo. Dios, en su trono celestial, presenciaba el universo, mientras que un ser oscuro, conocido como Satanás, se presentó ante él. ¿Has considerado a mi siervo Job?, preguntó Dios. Un hombre fiel, íntegro, que no ha dejado de honrarme. Pero Satanás con desdén desafió la justicia divina. Job, el hombre que te teme. Claro, Dios. ¿Acaso no lo has rodeado de bendiciones? Ha sido próspero. Su vida está llena de confort. ¿Qué razón tendría para volverse contra ti? Si le quitas todo, entonces verás su verdadera lealtad. Entonces haz lo que quieras con él, pero no toques su vida. La prueba será su fe, no su muerte. Así, sin que Job lo supiera, una serie de eventos estaba a punto de desatarse. Un desafío a su fe. Un camino de sufrimiento que cambiaría su vida para siempre. El viento comenzó a soplar. Un rayo cayó sobre sus rebaños, consumiéndolos. Los siervos que cuidaban sus tierras fueron asesinados. En un instante, todo lo que Job había construido se desmoronó ante sus ojos. Job no sabía que en ese mismo momento el enemigo estaba jugando su carta más siniestra, pero la prueba estaba lejos de terminar. La tormenta aún no había mostrado su peor cara, y cuando parecía que nada más podría destruir su vida, la tragedia golpeó nuevamente. Sus hijos, aquellos que amaba con todo su ser, perecieron en un colapso, en un desastre tan grande como el mismo infierno. Job había perdido todo, pero algo más estaba por llegar. El último golpe que pondría a prueba su alma. Job, en su dolor, no había caído. A pesar de haber perdido todo lo que amaba, aún mantenía algo más. Su fe, una fe rota pero no destruida. Sin embargo, ¿cómo sigue adelante un hombre que ha perdido todo? ¿Cómo se enfrenta al vacío cuando la vida misma parece haberte dado la espalda? En ese dolor, Job se encontró con la más difícil de las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre recto, fiel, había sido castigado de esta manera? Al escuchar del sufrimiento de Job, 3 amigos decidieron viajar desde tierras lejanas para consolarlo. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y conocidos por su rectitud, llegaron con la esperanza de aligerar su carga. Pero lo que parecía un acto de compasión
pronto se convertiría en una batalla de palabras. Al principio no dijeron palabra alguna, solo se sentaron junto a él, compartiendo su dolor en silencio, sin atreverse a interrumpir su sufrimiento. Por 7 días ninguno habló, dejando que la gravedad del momento hablara por sí misma. Pero al 7.º día, el dolor de Job estalló. Con su corazón lleno de preguntas y su alma quebrantada comenzó a hablar, cuestionando su existencia, su suerte, su vida. ¿Por qué nací? ¿Para sufrir así? Si mis días están destinados al dolor, ¿por qué no me quitan la vida? Mi alma ya no puede más. Los amigos de Job, al escuchar su llanto, no pudieron más. Sentían que debía haber una razón detrás de tanto sufrimiento, una razón que no podía ser simplemente un destino al azar. Job, has sido un hombre justo, pero ¿acaso no es cierto que Dios castiga a los impíos? ¿Qué has hecho para merecer tanto dolor? Quizá tu pecado es más grande de lo que imaginas. El mal no llega sin razón, y los justos no sufren sin culpa. Elifaz, aunque su intención era consolar, sembró la semilla de la duda. De alguna manera sus palabras lo hirieron aún más. Job, que nunca había faltado al respeto a Dios, comenzó a preguntarse si realmente había algo en él que mereciera tanto sufrimiento. No he hecho nada para merecer este destino. Mis manos son limpias. ¿Por qué me acusas de algo que no he hecho? ¿Acaso soy culpable por vivir una vida recta? El dolor de Job crecía, no solo por lo que había perdido, sino por las acusaciones que ahora lo envolvían. Sus amigos, lejos de consolarlo, lo hacían sentir más culpable, más solo, más perdido. En la agonía de su alma, Job comenzó a preguntarse si alguien realmente comprendía su sufrimiento. Y mientras más sus amigos hablaban, más se sumía en la desesperación. El sufrimiento de Job alcanzó su punto más alto. La desesperación lo consumía por dentro y por fuera. Cada día se volvía más insoportable, y su alma, que antes había sido firme y fiel, ahora se encontraba quebrantada. Los días pasaban, pero el dolor no desaparecía. Las palabras de sus amigos, lejos de aliviarlo, solo aumentaban su angustia. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me has abandonado, Dios? Se preguntaba en su corazón, mientras su cuerpo se encontraba cubierto de llagas, sentado entre cenizas, una sombra de lo que una vez fue. Job, una vez un hombre íntegro, ahora veía como todo lo que había conocido se desmoronaba ante él. No solo había perdido su riqueza, su familia, sino también su paz interior. Su fe, que antes lo mantenía firme, ahora se tambaleaba. Cada noche, al cerrar los ojos, la angustia lo atormentaba. Y lo peor de todo era que no encontraba respuestas. En su mente Job se debatía entre la ira y la tristeza. ¿Por qué Dios permitía que alguien tan justo sufriera de tal manera? ¿Acaso Dios había olvidado a su siervo fiel? La duda empezó a calar hondo en su corazón. Una tarde, mientras sus 3 amigos aún lo observaban en silencio, Job estalló en un grito desgarrador. ¿Por qué me diste la vida, si era para sufrir? ¿Por qué no me dejaste morir al nacer? Si esto es lo que me espera, ¿para qué vivir? Pero entonces, en medio de su dolor, ocurrió algo extraordinario. En un torbellino de viento, la voz de Dios habló desde las alturas. Job, completamente agotado, levantó la cabeza, temeroso y asombrado. Era una presencia tan poderosa, tan abrumadora, que nada en su ser pudo preparar para lo que vendría. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin sabiduría?, dijo la voz. Era el propio Dios, que se manifestaba ante él. Job, temblando, no pudo responder. El miedo y la reverencia se apoderaron de su ser. La voz continuó, llena de autoridad. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Quién trazó sus medidas? ¿Quién cerró el mar con puertas cuando éste salió de su seno? Dime, si tienes entendimiento. Las preguntas de Dios llegaron como una tormenta que arrastraba todas las dudas de Job. ¿Cómo podía él, un simple ser humano, cuestionar el misterio divino? ¿Cómo podía entender las razones de un ser tan grande y sabio? Cada palabra de Dios era como un golpe a su alma, que lo dejaba sin respuestas, pero también con una sensación de humildad. Job había intentado comprender el sufrimiento desde su limitado punto de vista.
Pero ahora veía que había mucho más en juego, mucho más allá de su sufrimiento personal. Finalmente, Job, en su desesperación, se postró ante la presencia de Dios. Su dolor no desapareció, pero una nueva comprensión comenzó a nacer en su corazón. Ya no lo veía como un castigo, sino como parte de un plan que él no podía entender, pero que aceptaba. «Sé que tú puedes hacer todo, y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado», dijo Job con voz quebrada. Así, en ese momento de absoluta rendición, Job encontró una paz que nunca antes había conocido, no porque su sufrimiento terminara, sino porque comprendió que su fe no dependía de entender todo lo que sucedía, sino de confiar en el misterio y la sabiduría divina. Después de la intervención divina, Job se levantó con una nueva perspectiva, aunque su corazón seguía pesado por la pérdida que había sufrido. La voz de Dios, tan poderosa y llena de sabiduría, había tocado las fibras más profundas de su ser, y aunque las respuestas a sus preguntas nunca fueron claras, algo había cambiado dentro de él. Ya no cuestionaba la justicia de Dios, sino que aceptaba su lugar en el vasto y misterioso plan divino. A medida que Job se levantaba de su postración, algo extraordinario comenzó a suceder. Dios, en su infinita misericordia, le prometió restaurar todo lo que había perdido, no solo devolviéndole lo material, sino multiplicando las bendiciones que alguna vez tuvo. Un nuevo ciclo comenzaba para Job. Con un gesto de gracia, Dios devolvió a Job el doble de todo lo que había perdido. Sus riquezas fueron restauradas, multiplicadas de una manera asombrosa. Los rebaños que antes habían sido destruidos, ahora eran más grandes y saludables que nunca. Su tierra floreció y las cosechas crecieron más abundantes que en cualquier otro tiempo de su vida. Pero lo más maravilloso fue lo que ocurrió en el corazón de Job. Su familia fue restaurada y le dio nuevos hijos, cuyos nombres resplandecían con la misma bendición y amor que los que había perdido. Job abrazó a sus nuevos hijos con un corazón agradecido, reconociendo que aunque el dolor de la pérdida nunca se borraría, la vida le había dado una nueva oportunidad. Los amigos que lo habían juzgado, aquellos que lo habían cuestionado en su momento más vulnerable, ahora regresaban ante él con humildad. Se acercaron a Job, pidiendo perdón por sus palabras duras y sus acusaciones. «Job», dijeron, «hemos hablado mal de ti, pero ahora sabemos que el sufrimiento no es siempre el castigo, sino un misterio que solo Dios puede entender». Y Job, con un corazón lleno de compasión, los perdonó. Los abrazó, y como un hombre recto, oró por ellos, pidiendo a Dios que los perdonara por sus errores. A través de su sufrimiento, Job había alcanzado una altura espiritual que ni él mismo había imaginado. Así, Dios bendijo a Job con una vida aún más próspera y feliz que antes. Vivió muchos años más, disfrutando de la compañía de sus hijos y su familia. Job vio a sus descendientes crecer y prosperar, y su nombre fue conocido en todas las tierras como el hombre que, a pesar de la tormenta más terrible, nunca perdió la fe. Al final de sus días, Job murió en paz, lleno de años y bendiciones, habiendo aprendido que la fe verdadera no depende de la prosperidad, sino de la capacidad de seguir confiando en Dios, incluso en la oscuridad. Su historia perduró, como un testimonio eterno de la perseverancia y la gracia divina. Y así concluye la increíble historia de Job, un relato de sufrimiento, perseverancia y la inquebrantable fe que incluso en medio de la adversidad puede guiarnos hacia la restauración y el entendimiento de un propósito mayor. Si esta historia te ha tocado y te ha dejado una reflexión profunda, recuerda que en la vida, como en la historia de Job, siempre hay lecciones valiosas que aprender en cada desafío. No importa lo que enfrentes, siempre hay una luz al final del túnel. Si te ha gustado este vídeo y deseas más historias de reflexión que alimenten tu alma, no olvides suscribirte a nuestro canal, Reflexiones. Aquí compartimos relatos y enseñanzas que te ayudarán a encontrar la paz, la fe y la sabiduría en tu propio camino. Activa la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si te ha gustado esta historia, deja tu comentario y comparte con aquellos que podrían necesitar un poco de inspiración en sus vidas.